La memoria es como un cajón viejo. Con los años se atasca. A veces se abre con dificultad, otras veces parece vacío. Sin embargo, curiosamente, hay recuerdos que nunca desaparecen. El aroma del café por la mañana, la risa de un ser querido, una canción que nos transporta décadas atrás. El cerebro envejece, sí, pero no se apaga de golpe. Lo que ocurre es más sutil, más silencioso y por eso más peligroso. Después de los 60 años, muchas personas empiezan a notar pequeños cambios. Un nombre que no llega, una palabra que se queda en la punta de la lengua, una cita olvidada. Y aunque muchos lo justifican diciendo es normal por la edad, en el fondo aparece una pregunta incómoda. ¿Y si no fuera solo edad? ¿Y si estos olvidos fueran la primera alerta de algo más serio, como la demencia o incluso el Alzheimer? Aquí está la verdad que pocos dicen con claridad. No todos los olvidos significan enfermedad, pero ignorar estos cambios sí aumenta el riesgo. Estudios muestran que 1 de cada 3 adultos mayores de 60 experimenta algún grado de deterioro de la memoria, y en muchos casos el proceso comienza años antes de que aparezca un diagnóstico oficial. Es un proceso lento, progresivo y muchas veces invisible, y eso es lo que lo hace tan aterrador. No la pérdida en sí, sino el miedo a perder la autonomía, la lucidez, la identidad, el miedo a no recordar conversaciones recientes, a repetir historias, a depender de otros para decisiones que antes eran simples. Para muchos mayores de 60, este miedo es silencioso, pero constante. Ahora permíteme preguntarte algo importante. ¿Y si existiera un cuidado diario, presente en tu propia cocina, capaz de proteger tu cerebro? No un medicamento caro, no un tratamiento complejo, sino una decisión sencilla, cotidiana, relacionada con los alimentos que consumes cada día. La vida nos enseña que las soluciones más valiosas no siempre están en lo más complicado. A veces están en lo que hacemos todos los días sin prestarle atención, en lo que ponemos en nuestro plato, en cómo alimentamos no solo el cuerpo, sino también las neuronas. Muchas personas creen que el deterioro mental es inevitable después de cierta edad, pero esa es solo una parte de la historia. La otra parte, la que casi nadie explica, tiene que ver con cómo envejece el cerebro y qué factores lo dañan o lo protegen con el paso del tiempo. A partir de los 60, el cerebro enfrenta varios desafíos al mismo tiempo. Disminuye la producción de neurotransmisores, sustancias clave para la comunicación entre neuronas. El flujo sanguíneo cerebral se vuelve menos eficiente, reduciendo el aporte de oxígeno y nutrientes. Además, se acumula una inflamación silenciosa que no causa dolor, pero sí deterioro. Es como una luz que poco a poco pierde intensidad sin que lo notemos. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Avanza lentamente, alimentado por hábitos modernos, exceso de azúcar, alimentos ultraprocesados, sedentarismo y estrés constante. Todo esto crea un entorno interno que daña el cerebro y acelera el envejecimiento de la memoria. Pero aquí está lo interesante y también lo esperanzador. No todo está fuera de nuestro control. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro conserva una capacidad sorprendente de adaptación, incluso en los mayores de 60. Lo que comemos, cómo dormimos, cuánto nos movemos y qué nutrientes aportamos cada día puede frenar o acelerar este deterioro. Hay alimentos que claramente dañan, pero también hay otros que protegen, apoyan la función neuronal y ayudan a mantener la mente más clara y activa. Algunos neurólogos explican este proceso con una analogía sencilla. Imagina el cerebro como una ciudad eléctrica. Las neuronas son cables que transmiten información. Cuando hay inflamación, oxidación y falta de nutrientes, esos cables se deterioran. La señal se vuelve débil. Aparecen los fallos, pero cuando aportamos los nutrientes adecuados, la comunicación mejora, las conexiones se mantienen más tiempo y la ciudad funciona mejor. Y aquí es donde entra en juego algo que casi todos tenemos en casa,
pero que muy pocos saben usar correctamente. Un ingrediente común, presente desde hace siglos en la cocina tradicional, valorado por su sabor y color, pero subestimado por su impacto en la memoria y el cerebro. No es una fruta exótica ni un suplemento extraño, es parte de nuestra cultura culinaria. Lo sorprendente no es su existencia, sino el secreto de cómo utilizarlo correctamente, porque usado de una manera es solo un condimento, usado de otra puede convertirse en un verdadero aliado para proteger la mente. Pero cuidado, aquí viene una advertencia importante, no basta con añadir este ingrediente a la comida sin más. La forma en que se combina, se prepara y se consume determina si realmente ayuda al cerebro o si pasa desapercibido sin generar ningún efecto. Muchas personas creen que lo están usando bien y sin embargo no obtienen resultados porque desconocen un detalle clave. En este video voy a revelar exactamente qué es este ingrediente, por qué la neurociencia le presta tanta atención y sobre todo cómo usarlo de manera correcta para que realmente proteja tu memoria, especialmente si tienes más de 60 años. En el próximo segmento te explicaré qué ocurre dentro del cerebro cuando envejecemos, por qué la inflamación es uno de los mayores enemigos silenciosos de la mente y cómo ciertos alimentos pueden bloquear ese proceso. Y presta mucha atención, porque el error número uno que comete la mayoría de las personas hace que pierdan casi todos los beneficios. Si te importa tu lucidez, tu autonomía y quieres seguir reconociendo tu propia historia con claridad, quédate conmigo, porque cuidar el cerebro no es una opción para mañana, es una decisión que empieza hoy. Ahora, permíteme explicarte algo fundamental. Para entender por qué ciertos alimentos pueden proteger o dañar tu cerebro, primero debemos comprender qué ocurre realmente dentro de él a medida que envejecemos, especialmente en los mayores de 60. El cerebro es un órgano extraordinariamente complejo. Está formado por miles de millones de neuronas que se comunican entre sí a través de señales químicas y eléctricas. Cada recuerdo, cada palabra, cada decisión depende de que estas neuronas se conecten de forma rápida y eficiente. A este proceso lo llamamos memoria y función cognitiva. Cuando somos jóvenes, estas conexiones funcionan como una autopista bien iluminada. La información fluye sin obstáculos. Sin embargo, con el paso de los años, esta autopista comienza a deteriorarse, no de forma brusca, sino lenta y silenciosa. Y aquí es donde comienzan los primeros problemas. Uno de los factores clave es la disminución de neurotransmisores, las sustancias que permiten que las neuronas hablen entre sí. Sin una comunicación fluida, el cerebro empieza a fallar en tareas que antes eran automáticas. Recordar nombres, aprender cosas nuevas o concentrarse durante largos periodos. Esto no es todavía demencia, pero sí una alerta clara. Otro elemento crucial es el flujo sanguíneo cerebral. A partir de los 60 años, este flujo tiende a reducirse. Menos sangre significa menos oxígeno y menos nutrientes llegando a las neuronas. Es como intentar mantener una bombilla encendida con poca energía. La luz parpadea, la memoria se vuelve más frágil y la claridad mental disminuye. Pero hay un enemigo aún más peligroso y casi invisible: la inflamación crónica de bajo grado. A diferencia de la inflamación que sentimos cuando nos golpeamos o enfermamos, esta inflamación no duele. Se instala lentamente dentro del cerebro, afectando directamente a las neuronas. Con el tiempo, erosiona las conexiones responsables del razonamiento, la memoria y el equilibrio emocional. La neurociencia ha demostrado que esta inflamación está estrechamente relacionada con el desarrollo de la demencia y el Alzheimer. No aparece de un día para otro. Se alimenta de hábitos diarios que parecen inofensivos: exceso de azúcar, alimentos ultraprocesados, grasas de mala calidad, sedentarismo y estrés constante. Son pequeñas agresiones que, acumuladas durante años, dañan el cerebro. A esto se suma el estrés oxidativo provocado por los radicales libres. Estas moléculas inestables atacan las células cerebrales y aceleran su envejecimiento.
Cuando el cuerpo no recibe suficientes antioxidantes a través de los alimentos, el daño se multiplica. Las neuronas pierden eficiencia y la memoria se debilita aún más. Quizás te estés preguntando, ¿esto significa que el deterioro mental es inevitable después de los 60? La respuesta es no. Aquí viene la verdad que cambia todo. El cerebro conserva una capacidad notable de adaptación, incluso en edades avanzadas. A esto se le llama plasticidad cerebral. Los neurólogos explican que, aunque algunas neuronas se pierdan con el tiempo, otras pueden fortalecer sus conexiones si reciben el apoyo adecuado. ¿Y cuál es uno de los apoyos más importantes? La nutrición. El cerebro necesita nutrientes específicos para funcionar correctamente, antioxidantes para combatir la oxidación, grasas saludables para las membranas neuronales, vitaminas que apoyen la producción de neurotransmisores y compuestos antiinflamatorios que ayuden a bloquear el daño silencioso. Cuando estos nutrientes faltan, el deterioro se acelera. Cuando están presentes, el proceso puede frenarse de forma significativa. El problema es que muchos mayores de 60 siguen una alimentación moderna que no está diseñada para cuidar el cerebro. Pan blanco, azúcares ocultos, aceites refinados y productos ultraprocesados dominan la dieta diaria. Estos alimentos no solo carecen de nutrientes esenciales, sino que además dañan activamente las neuronas al aumentar la inflamación y el estrés oxidativo. Y aquí aparece otro mito peligroso. Muchas personas creen que los tratamientos médicos por sí solos son suficientes para prevenir la demencia o el Alzheimer. La realidad es que la medicina convencional es importante, pero no puede hacerlo todo. Sin cambios en la alimentación y el estilo de vida, los resultados suelen ser limitados. Por eso, cada vez más expertos en neurociencia insisten en un enfoque integral. No se trata de eliminar medicamentos cuando son necesarios, sino de complementar el cuidado médico con decisiones diarias que realmente protegen el cerebro. Y aquí es donde entran en juego ciertos alimentos considerados verdaderos aliados del sistema nervioso. No son productos milagrosos, pero contienen compuestos capaces de reducir la inflamación, combatir la oxidación y apoyar la función neuronal. Consumidos de forma regular, estos alimentos pueden marcar una diferencia real en la memoria, especialmente en los mayores de 60. Algunos neurólogos explican que es como darle al cerebro las herramientas adecuadas para defenderse. No se trata de revertir el tiempo, sino de crear un entorno interno donde las neuronas puedan funcionar mejor durante más años. En contraste, también existen alimentos que hacen exactamente lo contrario. Aumentan la inflamación, alteran el metabolismo cerebral y elevan el riesgo de deterioro cognitivo. Identificarlos es tan importante como conocer aquellos que protegen. En el siguiente segmento voy a revelar con detalle cuál es ese ingrediente natural que la ciencia ha estudiado por su potente efecto antiinflamatorio sobre el cerebro. Te explicaré por qué muchos lo usan mal, por qué así no funciona y cuál es la forma correcta de aprovecharlo para apoyar tu memoria y tu claridad mental. Presta mucha atención, porque el error más común hace que la mayoría de las personas pierdan casi todos sus beneficios. Y si tienes más de 60 años, esta información puede marcar una diferencia enorme en cómo envejece tu cerebro. Seguimos. Porque entender la ciencia es el primer paso para tomar decisiones que protegen tu mente hoy. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar de soluciones reales, prácticas y accesibles. Después de entender qué ocurre dentro del cerebro con el paso del tiempo y por qué la inflamación y la oxidación representan un peligro para la memoria, es momento de responder a la pregunta clave: ¿qué podemos hacer hoy para proteger nuestra mente, especialmente en los mayores de 60? La respuesta no está en un fármaco milagroso ni en un tratamiento complicado. Está en un alimento que ha acompañado a la humanidad durante siglos, presente en la cocina cotidiana, pero subestimado en su verdadero potencial para el cerebro:
Los neurólogos y expertos en neurociencia lo estudian cada vez más por una razón muy concreta: su potente acción antiinflamatoria y antioxidante. Hablamos de la cúrcuma. Durante mucho tiempo, la cúrcuma fue vista solo como una especia para dar color y sabor a los platos, una pizca en el arroz, otra en los guisos. Sin embargo, hoy sabemos que este alimento es mucho más que un condimento. Contiene un compuesto activo llamado curcumina, responsable de la mayoría de sus beneficios sobre el cerebro y la memoria. La curcumina actúa directamente sobre los procesos que más dañan al cerebro con la edad. Ayuda a bloquear la inflamación crónica de bajo grado que erosiona las conexiones neuronales, combate el estrés oxidativo y apoya la función de áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. En otras palabras, no solo protege, sino que crea un entorno más favorable para que las neuronas funcionen mejor durante más tiempo. Para los mayores de 60, esto es especialmente importante. A esta edad, el cerebro necesita apoyo constante, no para volver a ser joven, sino para mantenerse claro, funcional y autónomo. Y aquí es donde la cúrcuma se convierte en una aliada poderosa cuando se utiliza correctamente. Pero cuidado, aquí está el punto que casi nadie explica bien. Consumir cúrcuma sin saber cómo hacerlo es uno de los errores más comunes. Muchas personas la añaden a la comida y no sienten ningún efecto, no porque no funcione, sino porque la curcumina tiene una absorción muy baja en el cuerpo si se consume sola. En ese caso, pasa por el organismo sin ejercer su verdadero impacto sobre el cerebro. Para que este alimento realmente proteja tu memoria, necesita activarse de forma adecuada. Y esta activación depende de dos aliados esenciales. El primero es la pimienta negra. Contiene una sustancia llamada piperina, capaz de aumentar la absorción de la curcumina hasta en un 2000%. Sin pimienta negra, gran parte del beneficio se pierde. Por eso, usar cúrcuma sin este complemento es uno de los principales errores en los mayores de 60. El segundo aliado es la grasa saludable. La curcumina es liposoluble, lo que significa que necesita grasa para ser transportada y utilizada por el cuerpo. Grasas como el aceite de oliva virgen extra o la leche vegetal ayudan a que este compuesto llegue a donde más se necesita, especialmente al cerebro. La forma correcta de usar la cúrcuma es sencilla y no requiere grandes cambios en tu rutina. Una combinación efectiva es la siguiente: media cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra recién molida, una cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Esta mezcla puede añadirse a sopas, verduras, guisos o incluso disolverse en un poco de agua tibia. No se trata de grandes cantidades, sino de constancia. Un poco cada día es mucho más efectivo que grandes dosis ocasionales. Otra opción muy popular entre los mayores de 60 es la llamada leche dorada. Se prepara combinando cúrcuma con pimienta negra, una grasa saludable y otros ingredientes como canela o jengibre. Esta bebida no solo es reconfortante, sino que también protege el cerebro cuando se consume con regularidad. Ahora bien, además de saber cómo usarla, es fundamental evitar ciertos errores que pueden dañar el efecto de este alimento. El primer error es usar cúrcuma sin pimienta negra. Como ya mencionamos, sin piperina la absorción es mínima y el cerebro no recibe el beneficio esperado. El segundo error es sobrecalentarla. Cocinar la cúrcuma a fuego muy alto durante mucho tiempo destruye parte de sus compuestos activos. Lo ideal es añadirla al final de la cocción o cuando el fuego ya está bajo. El tercer error es la falta de constancia. Usarla una vez a la semana no es suficiente. El cerebro responde a estímulos repetidos y consistentes. El verdadero efecto protector aparece con el uso diario, incluso en pequeñas cantidades. Cuando se utiliza correctamente, la cúrcuma no solo protege la memoria. Muchos mayores de 60 también notan otros beneficios importantes: menor rigidez articular, mejor digestión, mayor sensación de claridad mental y una reducción del cansancio mental. Esto no es casualidad. La inflamación no afecta solo al cerebro, sino a todo el cuerpo, y reducirla tiene un impacto global.
Es importante entender que la cúrcuma no actúa sola, funciona mejor como parte de un conjunto de alimentos que protegen el cerebro: verduras, frutas ricas en antioxidantes, grasas saludables y una hidratación adecuada. Pero como punto de partida, es una de las herramientas más sencillas y accesibles. Para quienes temen la demencia o el Alzheimer, este tipo de decisiones diarias puede marcar una diferencia significativa a largo plazo. No se trata de promesas milagrosas, sino de crear un entorno interno que reduzca el riesgo y apoye la función cerebral con el paso de los años. En el próximo segmento vamos a hablar de la otra cara de la moneda, porque así como hay alimentos que protegen el cerebro, también existen otros que lo dañan silenciosamente cada día. Identificarlos y evitarlos es tan importante como incorporar los aliados correctos. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te mostraré qué alimentos deberías evitar si quieres conservar tu memoria y tu claridad mental después de los 60. Cuidar el cerebro no es complicado, pero sí requiere información correcta y decisiones conscientes. Y hoy ya has dado un paso muy importante. Call to Action Final. Si este contenido te ha resultado útil, ahora viene la parte más importante: actuar. Empieza hoy con un pequeño cambio. Elimina un alimento que daña tu cerebro y añade uno que lo protege. Comparte este video con alguien que tenga más de 60 años y pueda beneficiarse de esta información. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo proteger tu memoria de forma natural. Y dime en los comentarios, ¿qué hábito vas a cambiar hoy para cuidar tu cerebro? Recuerda esto: el olvido no es una obligación de la edad. La memoria se cuida, el cerebro responde, y las decisiones más poderosas empiezan en tu cocina, hoy.